Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar en este Shabbat nuestro estudio sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles o Slihim, que significa de los enviados. Y vamos a recapitular en el capítulo 5. Vamos a ver el resumen de lo que ocurrió. Veíamos que la congregación crecía y una pareja de esposos, en este caso Ananías y Zafira, quisieron buscar gloria personal y vendieron un terreno, como lo hacían muchos, para ofrendarlo a la Cajal, pero se quedaron con una parte de lo que ellos ya habían hecho un voto. Por tanto, ese dinero pertenecía ya a Hachén y ellos se quedan con una parte, por lo tanto van a mentir a la Cajal y hurtaron a Dios lo que le correspondía. Esto pues trajo las consecuencias que ya conocemos y vino gran temor sobre toda la Cajal y de todos los que oyeron de estas cosas. O sea, claramente el Ruach HaKodesh era el que estaba guiando esta Cajal y no podía permitir que la Cajal se desvirtuara de lo que el Señor quería hacer con estos hombres que ahora estaba levantando como congregación. Luego podemos por la mano de los apóstoles que se hacían muchas señales y prodigios y que estaban todos unánimes siempre enseñando en el pórtico de Salomón. O sea, iban al templo a enseñar, a buscar a aquellos que estaban buscando de Dios y los traían entonces a unirse a la Cajal. Y dice que se añadían a la Cajal multitudes de hombres y mujeres, aún de las ciudades vecinas, y todos los enfermos que traían eran sanados por el poder de Ruach HaKodesh a través de los discípulos de Mashiach. Y un Malach celestial, una vez que ellos, los gobernantes del templo, los ponen en prisión, un Malach celestial es enviado para sacarlos de la cárcel y los envía este Malach a enseñar en el templo. O sea, no los sacó por sacarlos, los sacó para enviarlos a enseñar al templo. Luego son apresados, enjuiciados con planes de matarlos, pero Gamaliel, un fariseo que era parte del Sanedrín, los hace entrar en razón a los gobernantes del Sanedrín y solo los amenazan y los azotan. Con esto terminó el capítulo 5 y hoy iniciamos el capítulo 6 con lo siguiente. Hechos 1:6, que dice: en aquellos días, creciendo el número de los talmidín, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, en la repartición del sustento, la comida para las viudas. Esto, para entenderlo, vamos a hacer un recorrido por varios libros para entender realmente lo que está sucediendo y por qué el Señor hace aquí una diferencia entre helenistas contra hebreos o entre helenistas y hebreos. Para entender esto y qué está pasando con estas viudas, tenemos que irnos a la historia de cómo llegamos hasta aquí. Por tanto, vamos a regresarnos al libro de Segunda de Reyes, donde se nos cuenta que el reino de el Señor permitió que levantara David y luego se lo entregó a Salomón, fue un reino que en ya 930 años antes de Yeshua se dividió en dos reinos. Entonces el pueblo de Dios, que así se llamaba, pueblo de Dios, porque había el pueblo de Dios y los paganos, no había diferencia entre ellos. Era el pueblo de Dios o la nación del Señor y el resto del mundo, el resto de la tierra eran los paganos. Pues esto ya en el 930, antes de Yeshua, se dividió en dos reinos. ¿Por qué? Por ambiciones humanas. Se va a dividir, eso lo pueden leer en Segunda de Reyes, y se convirtió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte subsistió más de 200 años bajo 19 reyes. El de reino del sur subsistió unos 200 años más, o sea, 400 años, y también tuvo 19 reyes de la casa de David. Los de Judá eran de la casa de David, los del reino del norte no eran de la casa de David. Entonces el reino que el Señor llamó su pueblo, su nación, se dividió en dos. Un reino al cual se le llamó Israel o reino del norte y un reino al que se le llamó
Judá o reino del sur. Ahora, sucede que el reino del norte tenía su principal ciudad en Samaria o su capital en Samaria, mientras que el reino de Judá la tenía en Jerusalén. Y en Jerusalén obviamente era más importante porque tenía el templo de Hashem. Entonces, estos dos reinos están divididos, van a entrar en una separación y aquí es donde empieza a surgir por primera vez en la Biblia el término judío. Lean en Segunda de Reyes 6:17 que dice: en aquel tiempo Resín, rey de Aram, es decir, un rey extranjero de Aram, dice, este rey de Aram recuperó Elat para Aram y echó a los judíos. Es decir, aquí empieza a surgir el término o el nombre judíos. Elat era un territorio que quedaba por debajo al sur de Judá, y eso era lo que ellos decían judíos. Judío era todo el que vivía en Judá. Eso era un judío. Los que estaban en Israel no eran llamados judíos. ¿Por qué? Porque no vivían en Judá. Entonces el término judío que acuña aquí la Biblia era refiriéndose a toda aquella persona que vive en Judá en aquel momento. Es decir, todo el que era el rey del reino del sur o del reino de Judea era considerado un judío. Y por eso dice que el rey de Aram salió, y ojo, salió con el rey de Israel, si quieren lo revisan después, y va a tratar de recuperar un territorio que se llamó Elat. Y echó a los judíos, es decir, echó a los que vivían en el territorio de Judá. Entonces, empecemos por ahí. Un judío, de acuerdo a la Biblia, era alguien que vivía en Judá, una persona que era de Judá. Luego, más adelante, en Segunda de Reyes también, vemos que el reino del norte, ya 722 años antes de Mashiach, va a ser atacado por los reyes, el rey de Asiria. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué viene este reino del norte a desaparecer? El reino del norte, que incluía a lo que es Samaria y lo que era Galilea, va a desaparecer porque Segunda de Reyes dice 17:7 al 8, habían reverenciado a otros dioses y anduvieron en las costumbres de las naciones. Obviamente, como no estaban cerca del templo, empezaron a dejar lo que era la Torá y todas las citas que el Señor había mandado hacer, que tenían que venir al templo, pues no iban, porque los reyes que ellos tenían trataron de evitar esto para no perder su poder, y entonces se fueron abrazando a otros dioses. Y deja aquí claramente la Biblia que ellos reverenciaron a otros dioses y anduvieron en las costumbres de las naciones. Entonces el reino del norte, que incluía a Samaria y a Galilea, va a desaparecer, y dice Segunda de Reyes en 17:6 que en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, es decir, en el año que estaba fungiendo el rey Oseas en el reino del norte, el rey de Asiria toma Samaria, o sea, tomó la capital. Cuando tomó la capital ya tomó Galilea y todos los territorios que habían por ahí. En aquel tiempo quizá no se llamaba Nazaret, pero todo eso desaparece, queda en manos del rey de Asiria, y dice, y se llevó a Israel. Ojo, dice Israel, no a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran lo que se llamaban los que vivían en Judá. Los del norte se llamaban Israel. Entonces el rey de Asiria toma a Israel y lo lleva al destierro en Asiria. Y los puso, dice, en Jalá y en Jabor y en río de Gozán y en las ciudades de los medos. O sea, se los está llevando a lo que es Babilonia en el norte. Entonces estos personajes israelitas, no judíos porque no vivían en Judea, son llevados a Babilonia y allí son puestos en diferentes ciudades donde obviamente se adoraban otros dioses, no el Dios verdadero.
El reino del sur se mantuvo y siguieron llamándose Judea, y los que vivían allí se llamaban entonces judíos, como siempre se habían llamado. Así que ellos continúan viviendo allí como judeanos o judíos y viven allí más unos 200 años más que lo que habían después de lo que habían sido esparcidos los de Israel. Entonces miren lo que ocurre. Para reemplazar a los israelitas, es decir, a los del norte, en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbayim, y estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados, de acuerdo a Segunda de Reyes 17:24. No se llamaban judíos, no se llamaban Israel, ahora empezaron a llamarse samaritanos. Entonces, los hombres de Babilonia, o sea, los que habían traído, porque el rey de Asiria se llevó a los israelitas, quedaron algunos pocos, y trae a gente de Babilonia a poblar Samaria. Cuando dice Samaria, poblar todo el territorio que le correspondía a Israel. Es decir, en Israel estaban las 10 tribus, acuérdense, y en Judá solamente estaba la de Benjamín y la de Judá propiamente. Y los levitas estaban esparcidos por todos, por ambas reinos. Entonces vemos que en 2 de Reyes 17:30 al 31 dice, y los hombres de Babilonia, es decir, los que trajeron desde Cuta, Hamat, etcétera, el rey de Asiria, y los puso en Samaria, y ahora empiezan a llamarse samaritanos, se mezclan con los israelitas que estaban ahí, empiezan a llamarse samaritanos. Dice que cuando los hombres de Babilonia entraron, dice, hicieron a Sucot Benot, es decir, hicieron Benot, Sucot Benot era un dios de ellos, de los de Babilonia, y los hombres de Cuta, o sea, los de Babilonia que vivían en Cuta y los traen a Samaria, hicieron a Nergal, empezaron a levantar sus dioses en lo que era Samaria, Israel. Y dice, y los de Hamat hicieron a Sima, y los Abeos hicieron a Nidbas y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Dramamelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaim, de ciudades. Entonces aquí vemos muy interesantemente que ahora Samaria, que era la capital del reino de Israel, que estaba poblado por las 10 tribus del pueblo de Dios, empieza a difumizarse, a desaparecer, y ahora queda lo que se llama samaritanos, una mezcla entre gente de Israel que estaba allí, pero con gente de Babilonia, y empieza una mezcla de dioses a querer imponerse sobre el Dios verdadero. ¿Qué pasa en el reino del sur? En el reino del sur seguían llamándose judíos o judeanos porque vivían en Judea. Entonces, más tarde, vemos en Segunda de Reyes 21, capítulo 21, que empieza a ocurrir algo también con el reino de Judea. En el norte, en Samaria, dice la palabra en 2 de Reyes 17:34, hasta el día de hoy los samaritanos siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No adoran a Hachén correctamente, no siguen los estatutos y los debidos procesos, es decir, no siguen la Torá y sus mandamientos que Hachén ordenó a los descendientes de Jacob. Es decir, cuando dice Jacob es el pueblo de Dios. Cuando dice Israel es las 10 tribus. Cuando dice la casa de Judá o Judá son los que vivían en el reino del sur en el territorio de Judá. Entonces cuando dice Jacob está diciendo el Señor les ordenó al pueblo de Dios que siguieran la Torá, pero ahora los samaritanos que ya estaban mezclados con las 10 tribus empiezan a olvidar la Torá, no hacían correctamente la Torá y estaban haciendo las cosas no de acuerdo a la palabra del Señor. Por otro lado, el reino del sur, ya pasan 200 años de esto que ocurre en Israel y Samaria está lleno de samaritanos, empieza el reino del sur a hacer también lo malo ante los ojos de Hachén. ¿Quiénes? Los de Judea, es decir, los judíos empiezan a hacer las cosas malas ante Hachén. Y dice en 2 de Reyes 21:9,
pero ellos no escucharon. ¿Quién? Los de Judea, los judíos. Y Manasés, el rey, uno de los reyes más malos que tuvo la descendencia de David, hizo que se extraviaran. ¿Quiénes? Los judíos, para que hicieran lo malo. Y escuche bien, hicieron lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los israelitas. Es decir, hizo más lo malo que los de Babilonia. Es decir, el Señor les está criticando algo incluso más duro que los de los israelitas. Los de Judea, es decir, judíos, empezaron a hacer cosas peores que los que hacían las naciones, incluyendo a las 10 tribus. Entonces, dice Segunda de Reyes capítulo 21, el rey de Babilonia los hirió y les dio muerte en Ribla, en la tierra de Hamat. Así Judá, es decir, los judíos, fueron llevados al cautiverio lejos de su tierra. Entonces, ¿cómo queda ahora la cosa? Bueno, el pueblo de Dios que se separó, se dividió entre ellos mismos, ahora estaba poblada esa tierra por los samaritanos, una mezcla de Israel y Babilonia, y por gente pobre que el rey de Babilonia dejó allí después que se lleva en cautiverio a los principales de la tierra de Judá, es decir, a los judíos, y dejó solamente gente pobre y sin templo. Esto significa que el rey de Babilonia dejó nada más a los campesinos para que recogieran las uvas, el trigo y todo lo demás que producía Judá en aquel tiempo, y lo llevaran a Babilonia. Así que, visto esto, desaparecen los de Israel, desaparecen los judíos, pero cuando son llevados a Babilonia, ellos siguen llamándose judíos. Los de Judá, los de Israel, ya han sido difuminados por todo el mundo. Entonces dice en Esther 1:1, eran los días de Asuero, ya han pasado más de 70 años en cautiverio, son liberados por Ciro, viene después el rey Asuero, viene Esther y se casa con el rey Asuero. Toda esta historia la pueden ver en el libro de Esther, pero rescatamos esto del libro de Esther en el capítulo 1, versículo 1. Eran los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India, ponga atención, desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Es decir, el rey Asuero, que era un rey persa, tenía todo este territorio hasta la India y África, todo era del rey Asuero. Y cada territorio era llamado una provincia, y ponía a un sátrapa, es decir, a un gobernante sobre esa provincia. Entonces el rey Asuero tenía todo ese gran territorio donde habían sido antes esparcidos las 10 tribus que se llamaban el reino del norte o Israel, y ahora también tenía a los que habían sido sacados en cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor. Entonces tenía a todo lo que era el pueblo de Dios inmerso, el rey persa, en todo su territorio. Es decir, habían judíos que estaban en Babilonia, pero también había de las 10 tribus que estaban esparcidos, por cualquier parte, desde lo que es hoy día Turquía hasta lo que es África. Habían esparcido gente de las 10 tribus, pero también estaban esparcidos desde Babilonia los que eran llamados judíos. Y entonces vemos en el libro de Esther también que dice, y había en la fortaleza de Susa, la capital que el rey Asuero propuso, en esta capital, dice, había un judío, fíjense, había un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Es decir, Mardoqueo era uno de la tribu de Benjamín, pero por haber sido traído de Judá, territorio de Judá, se le llamaba judío. Entonces el judío seguía llamándose en aquel momento judío por estar siendo nacido o extraído de lo que era Judea. Luego vemos en Esdras 2:1 que dice, estos son los hijos de la provincia, es decir, los que estaban en la provincia de Babilonia,
que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá. Es decir, aquellos que estaban en Babilonia en cautiverio empezaron a regresar. Se dice que se regresó quizá el 5% nada más, el 95% se quedó regado por Babilonia. Regresan a Judá, ojo, a Judá, ni a Samaria ni a Galilea, se van a Judá porque ese era su territorio. Y cada uno a su ciudad dentro del territorio de Judá. Y seguían llamándose judíos porque eran de Judá. Luego dice en Esther 4:3, en cada una de las provincias de este gran imperio que tenían el rey persa Asuero, dice, y en todo lugar llegaba la orden del rey y su decreto que había entre los judíos gran duelo. Esto es el pasaje, recuerde, aquel que Amán, el agageo, hace que el rey envíe un decreto. ¿Para qué? Para destrucción de los judíos que estuvieran en cualquier provincia del imperio persa. Y aquí viene algo interesante. Ya los judíos no se llamaban judíos por ser de Judá, sino que ahora estaban esparcidos en cualquier parte y empiezan ellos a hacer lo que se llamó las casas de reunión o las sinagogas. ¿Por qué? Porque al estar esparcidos no tenían un templo donde ir y hacer sus fiestas y sus celebraciones, sino que empezaron a surgir sitios de reunión que posteriormente se van a llamar sinagogas. Y con las sinagogas vino la religión, es decir, los que estaban dirigiendo, que muchos no eran sacerdotes, sino que enseñaban de acuerdo a la Torá oral, empezaron a establecer doctrinas y leyes de ellos, leyes de hombre. Entonces aquí el judío que iba a la sinagoga, o mejor dicho, aquel personaje que iba a la sinagoga, se le hacía llamar judío. ¿Por qué? No porque era de Judea ya, porque ya Judea ni estaba en el radar, todos estaban dispersados. Aquel personaje que iba a la sinagoga se le empieza a llamar judío porque los de Babilonia profesaban diferentes dioses y estos diferentes dioses iban contrario al Dios verdadero. Entonces el Dios, todo aquel que confesaba al Dios verdadero, a un solo Dios, era visto como un judío, es decir, como alguien que profesa a un solo Dios. Y aquí hay una partición bien importante e histórica. Ya dejan de llamarse judíos por haber salido de Judea, sino que empiezan a llamarse judíos porque profesaban una religión que le llamaron judaísmo. Entonces acá ya todos empiezan a llamarse judíos, sean de la tribu de Benjamín o sean de los descendientes de la tribu de Efraín, todos empiezan a llamarse como pueblo del libro, también le llamaban, porque ellos veían a un solo Dios, apreciaban un solo Dios, adoraban un solo Dios y por tanto todos los que vivían en las 127 provincias del rey Asuero adoraban diferentes dioses, como vimos con el caso de los samaritanos. Así que en todo ese tiempo los judíos empezaron a llamarse judíos no porque eran de Jerusalén, sino porque profesaban una religión que estaba siendo establecida en las casas de culto, por decir así, que eran las sinagogas. Entonces llegamos ahora al tiempo de Yeshua y al tiempo de los apóstoles con un judío que no es llamado judío porque vive en Judea, sino que todo aquel que abrazaba el judaísmo que se enseñaba en las primeras sinagogas como religión era un judío. Y aquí entonces vemos en Hechos 2:5 que dice, había judíos que moraban en Jerusalén, es decir, judíos que moraban en Jerusalén son no solo que vivían ahí o eran de ahí, sino que ya profesaban la religión judía, es decir, seguían ritos, costumbres, doctrinas que enseñaban los incluso que no eran sacerdotes, sino los fariseos. Dice, eran judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Por eso que vemos que llegaba gente de Macedonia, de Grecia, de Éfeso, de los medos, del Imperio Parto, etcétera. Todos estos iban
como dice Hechos 2, 7 al 11. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro dialecto en lo que hemos nacido? Decían, porque Pedro estaba hablando y todos los apóstoles estaban hablando en los diferentes idiomas. Entonces, ¿qué idiomas estaban ahí? Los de los partos, los de los medos y los elamitas. Ojo, todos eran judíos, no porque venían de Judá, sino porque profesaban al Dios verdadero, a un solo Dios, mientras que las demás naciones donde ellos mismos vivían, los partos tenían muchos dioses, los medos tenían muchos dioses, los elamitas, los de Mesopotamia, estamos hablando de Babilonia, tenían muchos dioses, los griegos tenían muchos dioses. Entonces, cuando estos judíos iban a la fiesta de Chabot, que es este evento que está ocurriendo en Hechos 2, van a la fiesta de Chabot, los que van son gente que estaba profesando al único Dios, es decir, judíos, no por ser de Judea, sino porque creían en un solo Dios y no en los miles o en los panteones de dioses que tenían las naciones donde ellos habían nacido y donde hablaban su lengua. Y también había, dice, prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Es un gentil que no creía o que creía en diferentes dioses o no creía en ningún dios y ahora estaba viniendo a ser judío porque estaba en el proceso, por eso dice prosélito, estaba en el proceso a ser judío por religión. Y así había de Libia, es decir, de África y de Cirene, por acá por Turquía, y de Roma. Entonces todo esto se los cuento porque los judíos religiosos que vivían en Jerusalén eran los que estaban promoviendo más el judaísmo, es decir, a través de las sinagogas. Entonces, ellos que vivían en Jerusalén se creían más puros, es decir, los que estaban allí en Judá, en Jerusalén, por tener el templo y por tener las sinagogas para enseñar su religión, se creían más puros que todos los que venían de Partia o de Medo o de los elamitas o de Mesopotamia o donde fuera que vinieran de Grecia o de África. Los de Judea se creían más judíos, es decir, más entendidos en la palabra y en la religión y en las costumbres que ellos mismos habían estado levantando que cualquier otro judío que viniera de cualquier de los otros países. Así que cuando el Señor llega a iniciar su ministerio y luego los apóstoles continúan, lo que teníamos era un judaísmo basado en una religión, no en una localización geográfica. Entonces teníamos judíos saduceos y herodianos, que eran la misma cosa, y teníamos judíos fariseos, teníamos judíos escribas, teníamos judíos esenios que no vivían en Jerusalén, sino más bien en Cisjordania, y teníamos judíos galileos, que es de donde el Señor le plació escoger a sus discípulos, y teníamos judíos samaritanos. Los samaritanos, que recuerden, eran los que primero llevaron los asirios y se mezclaron con las naciones de Babilonia. Estos judíos samaritanos eran los más despreciados porque ellos, a pesar de que seguían una Torá que ellos modificaron y además eran muy despreciados porque establecieron un templo contrario al templo de Jerusalén y por eso los judíos de Judá no los querían y los despreciaban. Así entonces teníamos judíos en Judá, en la tierra de Israel, en los esenios, los galileos y los samaritanos, que eran todos de la tierra de Israel. Pero los que se creían más judíos, es decir, más conocedores de la religión judía, eran los que vivían en Judá. Y por eso le dicen en Juan 7:48 al Señor, ¿acaso ha creído en él alguien de los gobernantes de los fariseos? Es decir, ¿quién va a creer en Yeshua si los que sabemos de Torá somos los saduceos y los fariseos y los escribas? Dice, pero esta multitud, es decir, el resto de los judíos, pero esta multitud que no conoce de la Torá es una multitud maldita. Por otro lado, estaban fuera de la tierra de Israel judíos por religión que eran de las naciones bajo el cielo que seguían a un solo Dios. Entonces ya ahora
tenemos judíos que tienen doctrinas, o sea, judíos que siguen doctrinas y leyes establecidas por sus líderes a través de la sinagoga. En el templo solo se iban a hacer los sacrificios y lo que eran las festividades. Pero quienes se encargaban de la enseñanza de la doctrina y de la liturgia eran los de la sinagoga. Entonces llegamos a ver que empieza el judaísmo a cambiar un poco lo que es la Torá o lo que debía ser el judío. Entonces, de judío localizado en Judá se pasa ahora a un judaísmo globalizado por una religión que se va a llamar el judaísmo. Entonces, para ellos, para los judíos, la circuncisión era fundamental para la salvación, como deja ver Hechos 15:5, que dice: pero algunos de las sectas de los fariseos, ojo, de las sectas de los fariseos que estaban dentro de la Cajal, ¿sí?, que habían creído, dice, que habían creído en la Cajal, que habían creído en la Besorá y en la Torá, se levantaron diciendo: se debe circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, dentro de la Cajal ya habían fariseos que estaban imponiendo la religión, estaban imponiendo que la salvación venía por la circuncisión, cosa que no dice la Torá que sea así, sino que la circuncisión era una señal de que estabas en el pacto. Pero más adelante Moisés mismo dice que la circuncisión verdadera es la circuncisión del corazón. Así que esto estaban ya dentro de la Cajal creando tratando de darle un formato de religión a la Cajal. También ellos establecieron que lo que era un judío era una persona que tenía que nacer de matriz de mujer judía. Tampoco eso lo dice la Torá. Después llegó, dice en Hechos 16:1, después llegó a Derbe y a Listra Pablo, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces aquí ellos decían: bueno, lo aceptamos porque viene de mujer judía, profesante del judaísmo, y tiene que circuncidarse, que es lo que más adelante vamos a ver. Y también los judíos, la religión judía, empezó a agregarle a través de las sinagogas todo lo que era la observancia de la tradición de los ancianos, como nos deja ver Marcos 7:3, cuando el Señor nos permite leer: porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Es decir, ya habían metido cosas que no era malo que se lavaran las manos, sino que ese lavado de manos estuviera por encima de la palabra de Dios. Entonces le dice: cuando vuelven a la plaza, de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido, es decir, que han recibido en las sinagogas, que se le enseñaba en la sinagoga, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros, de la vasija. Todas esas cosas eran cargas que ellos imponían, los fariseos, a través de la enseñanza en la sinagoga, que estaban por encima de la Torá. Entonces, esto era religión, enseñanza de hombre, cosas que no estaban en la Torá. El judaísmo vino entonces a crear lo que es hoy el mundo judío, no un judío porque sale de la matriz o porque vive en Judea, sino porque profesa lo que enseñaban los hombres de las sinagogas. Entonces el judaísmo, cuando ya están los apóstoles y forma la Cajal, es un judaísmo donde estaban los judíos saduceos, los judíos fariseos, los judíos escribas, los judíos esenios, los judíos galileos, los judíos samaritanos, y ahora aparecía un nuevo judaísmo que era el camino, que más adelante vamos a ver que le llaman los del camino. El camino o la Cajal no fue visto como una nueva religión, sino más bien como un movimiento de judíos, que era relativamente pequeño el movimiento, pero empezó a crecer rápidamente. Entonces aquí el judaísmo ahora se completa con la Cajal. Es decir, todos los que están en la Cajal y están entrando a la Cajal son judíos. Entonces, aquí vamos a ir llegando al primer versículo del libro de Hechos, capítulo 6.
Dice, los judíos y los hebreos helenistas. En la Cajal hay dos tipos de judíos en ese momento cuando se habla el versículo 1 del capítulo 6. Judíos helenistas y judíos hebreos. ¿Qué era esto? Los judíos helenistas eran los judíos de lengua griega que habían adoptado puntos de vista culturales griegos y romanos llamados helenismo. Es decir, un judío de Grecia, de Asia Menor, como ven acá, todo esto estaba teniendo sinagogas, que vamos a ver más adelante que Pablo va a ellas, donde habían judíos que estaban siendo enseñados por hombres en lo que era la religión y la liturgia judía, es decir, cómo hacer las cosas. Y ellos, siendo que habían nacido esos judíos en este territorio de habla griega, obviamente también aceptaban muchas cosas de la cultura helénica, como por ejemplo la vestimenta, además de su idioma. Los judíos griegos raramente hablaban el hebreo, hablaban griego, se vestían como griegos, pensaban como griegos, comían cosas griegas y entonces abrazaban el helenismo porque iban a una sinagoga a reunirse, como fue en el tiempo de Babilonia, y allí aprendían a mantenerse en lo que era la religión y la liturgia del judaísmo. Por tanto, se llaman también judíos helenistas. Los judíos, en cambio, de Jerusalén o de la tierra de Israel, eran de lengua hebrea o aramea, y estos eran los que vivían en Israel, en la tierra de Israel, y se llaman entonces judíos hebreos. Así que entre los helenistas y los hebreos habían diferencias. Los unificaba un único Dios, pero los diferenciaba, los separaba la cultura. Los helenistas podían ser más liberales que los hebreos. Por eso Pablo habla de que no coman lo que es hecho a los dioses, etcétera, etcétera. Entonces así volvemos ahora a Hechos 6.1 y nos metemos en el libro, entendiendo que un judío no es aquel que está en la tierra de Israel, ni está en Judá, sino un judío es aquel que profesa el judaísmo tal cual se enseñaba y se enseña hoy día en las sinagogas. Entonces, hoy día, por ejemplo, también hay diferencia en el Israel de hoy entre el judío que nace en Israel y el judío que emigra de Estados Unidos o de Europa a Israel. Obviamente que el que va de Estados Unidos lleva su cultura y el que va desde otras tierras europeas lleva su cultura diferente al que ha nacido en Israel. Este mismo escenario es el que vamos a ver ahora en el capítulo 6, versículo 1, que dice: en aquellos días, creciendo el número de los talmidín, hubo murmuración de los helenistas, ojo, de los judíos que venían del lado de Grecia y que hablaban griego y que se vestían, caminaban, comían como griegos. Entonces, dice, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, es decir, contra los judíos que eran de la tierra de Israel, ojo, en la Cajal. ¿Y cuál era la queja o la murmuración? Que las viudas de aquellos, es decir, las viudas de los helenistas, de los que venían de Grecia, que hablaban griego y tenían cultura griega, se quejaban de la desatención que había con las viudas que eran de ellos, de los helenistas, en el repartición de las mesas, es decir, del sustento para esas viudas. Entonces tenemos que entender a este momento que la Cajal está ahora compuesta no solo de los que venían con el Señor desde Galilea, sino de los que se agregaron en Judá y de los alrededores de Judá, y encima están los que vienen de Asia, es decir, los que vienen de Grecia. ¿Cómo es esto que vienen de Grecia? Porque recuerde que cuando fue Shavuot, allí había muchos que venían de los lados de Asia o de Grecia, y estos, muchos se convirtieron, algunos se regresaron a su provincia y luego se van a llegar a Jerusalén a unir a la Cajal. Vendían las cosas que tenían y venían y se unían a la Cajal en Jerusalén. Pero por otro lado, en Jerusalén estaban los hebreos, galileos y judeanos, o sea, los que venían de Galilea y los que ya eran de Judea. Y además vamos a ver que se van a agregar sacerdotes y fariseos a la Cajal. Entonces, la Cajal ya no es una Cajal de galileos,
sino una cajal compuesta de diferentes judaísmos. Entonces viene esta discusión por las viudas. Los judíos helenistas o griegos empiezan a quejarse ante el liderazgo de la cajal de que sus viudas no eran atendidas. ¿Qué es esto de por qué no eran atendidas las viudas? Tenemos que recordar que en la antigüedad una mujer no tenía derecho, en aquel entonces en Israel, de herencias de propiedad a menos que fuera mediante una ketubá, es decir, mediante un contrato que se hacía en el matrimonio, donde se escribían los detalles de cómo esa mujer debería ser mantenida si el esposo desaparecía. Porque las propiedades que tenía el esposo, el hombre, pasaban a la familia del hombre. Y la familia del hombre entonces tenía que darle a esa mujer lo que el esposo hubiera escrito en esa ketubá o en ese contrato. Si no se había escrito nada, los dueños de la heredad eran los familiares del esposo. Entonces esta viuda quedaba desatendida. Entonces en los judíos los judíos pobres, comunes, el 80-90% tenían poca o ninguna propiedad y en consecuencia una viuda a menudo se quedaba sin mucho apoyo. Por lo tanto, la Torá ordenó que la comunidad local, a través de la casa de reunión, en este caso el templo o la sinagoga, proporcionar alimento y sustento a las viudas. Y lo que se quejaban los griegos, que eran de otra cultura, no hebrea, se quejaban de cómo atendían a las mujeres. Obviamente, hay una diferencia entre las mujeres griegas, de la cultura griega, y las mujeres de la cultura hebrea. En la cultura hebrea la mujer era muy rezagada, el hombre era el principal, obviamente también en Grecia, pero había una diferencia. Las mujeres en Grecia tenían un poco más de, digamos, preeminencia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, casualmente en el capítulo 16, el versículo 14, habla de una mujer que encuentra a Pablo que se llama Lidia. Y dice, esta mujer era vendedora, o sea, una mujer independiente, comparada con las mujeres de Israel que tenían que ser supeditadas a lo que el hombre decía. Entonces había culturalmente unas diferencias y estos griegos, al ser culturalmente diferentes a los judíos de la hebreos de la Cajal, empezaron a quejarse del trato que estaban recibiendo las viudas, o sea que no se les daba el sustento correcto. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que la Cajal empieza a crecer, pero así como crece, también crecen las fricciones entre las facciones. Oiga lo que acabo de decir, facción, porque ya el Señor nos muestra que hay una facción griega y una facción hebrea. Entonces aquí empiezan unas fricciones de cómo debe ser atendida toda la organización. Entonces, le llevan esto a los talmidín, a los discípulos de Yeshua, a los apóstoles, y ellos convocan a toda la multitud, es decir, convocan a todo lo acajal, y dijeron, no es sadik, es decir, no es justo, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Hachén para servir las mesas. Es decir, no es que ellos solo hablaran de predicar, sino de enseñar a ser otros discípulos, que era la misión que ellos tenían. Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a dejar de estar enseñando para hacer más discípulos para que esto crezca y dedicarnos a ver si alimentan bien a las viudas o no las alimentan bien? Es decir, a supervisar cómo era el manejo del inventario de las cosas que tenía la Cajal. Entonces dice, no es sadik que nosotros dejemos la palabra de Hachén para servir las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, 7, ojo, llenos de ruá, es decir, de sabiduría, a quienes nombraremos sobre esta necesidad. Mas nosotros, dicen los apóstoles, nos ocuparemos con diligencia de la oración y en el servicio de la palabra, es decir, en hacer más talmidín. Así que ellos están llamando ahora a que la multitud, no ellos, sino la multitud, escoja a 7 varones. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud, a toda la Cajal, y eligieron a Esteban, varón lleno de muná, es decir, de enseñanza, y de la Ruach HaKodesh de Hachén. Es decir, Esteban
había estado aprendiendo y estaba siendo enseñado, tenía una emuná muy grande y el poder de Hachén estaba en él. También nombraron a Felipe, a Procoros, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás. Y ojo, Nicolás era un prosélito, es decir, era un pagano que se había convertido al judaísmo. Nicolás era de Antioquía. Entonces aquí me detengo un poco para que noten algo. Todos los que han sido llamados por la multitud, no por los apóstoles, todos los que eligió la multitud eran griegos. ¿Por qué les puedo decir esto? Porque cada uno de los nombres que están ahí son nombres griegos. Entonces la situación es con los griegos. Pues entonces el Ruach HaKodesh a través de los discípulos les dice a ustedes, busquen la solución. Es un problema griego, busquen la solución de los griegos. Y pone también a Nicolás, que es un prosélito, es decir, un joven o un varón que está en proceso de convertirse al judaísmo. ¿Tá? Ya es un judío, pero que no viene ni de Judea, ni de matriz, ni enseñado en el templo, sino enseñado en una sinagoga y ahora es un judío que era antes un pagano. Entonces escogen estos 7, dice, a los cuales presentaron delante de los apóstoles y cuando los apóstoles hacen oración, hicieron zemijá, inclinación. Entonces zemijá lo traducen como poner las manos o impusieron las manos. Eso es correcto, pero lo literal es inclinarse o apoyarse sobre ellos. Entonces los apóstoles ponen las manos sobre ellos. ¿Qué es esto? Esto tiene un significado muy importante y es que poner las manos sobre alguien era lo que se hacía en el ritual del sacrificio. En el ritual del sacrificio, dice, se ponía la mano sobre el animal. Vamos a verlo en Levítico 1:14. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del olá, es decir, del animal que se va a consumir en el fuego totalmente y le será aceptado por expiación suya. ¿Qué es lo que ocurría? En el ritual de sacrificio, el animal ocupa el lugar de la persona que ofrece el sacrificio por sus pecados. ¿Sí? El animal se va a morir en sacrificio por el pecado de esa persona. Y al apoyarse con toda su fuerza en la cabeza del animal, el oferente está confiado simbólicamente en el animal para ofrecerse a Hachén. Es decir, no se ofrece él, sino que ofrece un animal para que Hachén perdone sus pecados. Entonces, cuando llevan a los que escogieron y los apóstoles ponen la mano sobre ellos, ellos están no solo dándole la autorización, sino que están haciendo un proceso en el cual hay confianza para lo que van a llevar ellos adelante, incluso el sacrificio por la obra. Entonces, esto es bien importante que lo veamos. Vemos que son todos griegos, que incluso hay uno que era pagano y se está convertido, y que todos estos griegos son judíos griegos y están dentro de la Cajal, que es una Cajal de varios judaísmos. Y continúa diciendo, crecía la palabra de Hachén y el número de los talmidín se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y escuche esto, y un gran grupo de los sacerdotes, de los Kohanim y otros de la emuná, de la enseñanza de la fidelidad, Yehudín, es decir, judía, eran obedientes a la emuná, a la enseñanza, a la fidelidad de la Cajal. Es decir, ahora está ocurriendo algo impactante. De los que son sacerdotes, están saliendo de ese sacerdocio, dejando toda aquella gloria de ser un sacerdote y están viniendo a la Cajal. Y otros, dice, otros que están dejando la enseñanza, la fidelidad de los Yehudín, es decir, que están saliendo de las sinagogas, están yendo a la emuná, a la enseñanza de la Cajal. Esto es impresionante, sobre todo en el caso de los sacerdotes, porque esto ocurrió una división y esto agravó mucho la relación del templo, del sacerdocio, del Sanedrín con la Cajal. Muchos de los sacerdotes, dice muchos, no dice unos cuantos, unos pocos, dice muchos. Entonces hay que ver que el sacerdocio tenía una preeminencia, era una gran gloria humana
y además tenían el dinero que se les daba por sus 2 semanas de servicios que daban en el templo, más los sacrificios y ofrendas que recibían cada vez que cumplían su servicio. Así que estos sacerdotes están dejando una parte económica importante en pos de ir con la Cajal. Pero aquí quiero que observen algo. Aquí es donde se cumple, desde mi punto de vista, lo que se profetizó a través de Jacob en su hijo Yehudá. Dice en Génesis 49:10, profecía para los descendientes de Judá. El cetro no se apartará de Judá, es decir, el gobierno no se apartará de Judá, ni la vara, es decir, la Torá del gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, el enviado, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Aquí, con este hecho que había Kohanim, sacerdotes, que estaban dejando el templo para irse a la Cajal, se estaba cumpliendo que se les estaba quitando el poder a ese sacerdocio corrupto y se les estaba quitando la Torá, si ya no eran los dueños de la Torá. Ellos se decían que ellos eran los que tenían la Torá y la multitud era maldita. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que conocían la Torá. Ahora resulta que Ruach HaKodesh está enseñando, y Esteban es un gran ejemplo de eso, que la Torá está en los corazones tal cual él dijo, y ahora es la Torá del pueblo, no es la Torá de un sacerdocio. Se les quitó el cetro, es decir, se les quitó el poder y se les quitó la vara, la Torá. Y esto es lo que estamos viendo en este momento. ¿Y cuando se le quitó? Dice, se le quitó cuando venga el enviado, Shiloh. No se le quitó cuando fueron llevados, cuando hicieron dioses ajenos, cuando estuvieron en Babilonia, cuando fueron de regreso atrás y hicieron cosas malas también. No les quitó la Torá. Les quitó la Torá y el cetro, es decir, el gobierno del pueblo, cuando vino Shiloh, cuando vino Mashiach. Y ahora a través de la Cajal, los que van a recibir el cetro son los de la Cajal, y la Torá va a ser llevada a todos aquellos que están en la Cajal. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, es decir, la gracia de Hachén y el Ruach HaKodesh, él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron, dice, unos de la sinagoga de los llamados los libertos. Los libertos eran gente que había sido en algún momento apresada por el gobierno romano, habían sido esclavos de alguna manera, o ellos mismos se habían prestado para ser esclavos, ahora estaban en libertad y se juntaban, dice, en una sinagoga a las cuales, porque había presencia de ellos, se le llamó la sinagoga de los libertos. Pero en esa sinagoga no todos habían sido esclavos, también habían gente que no había sido esclavo, pero se reunía en esa sinagoga. Y en esa sinagoga los libertos y los que venían también, que no habían sido esclavos, venían de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia Menor. Es decir, allí había gente que venía de África, venía de Grecia, y se unían ahí por alguna razón. Y dice, ellos disputaban con Esteban, pero no podían resistir la jogma ruja con el que hablaba Esteban. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá o viendo acá? Esteban, aparentemente por la gracia que el Señor puso en él y por el poder que él tenía a través de Ruach HaKodesh, hacía prodigios y señales, y la gente le abría las puertas para que hablara. Llegó entonces el momento en que entró a esta sinagoga y habló, y estos, que eran llamados los libertos, no querían aceptar el mensaje que llevaba este hombre lleno de gracia y poder, y empezaron a discutir con él, pero no podían ganarle ninguna discusión, porque la jokmah, la sabiduría y el Ruach HaKodesh era lo que hablaba a través de Esteban. Así que ellos van entonces a entrar en discusiones con Esteban y van a disputar con Esteban. Lo que enseña Esteban en esa sinagoga es Torá y Besorá, es decir, Torá y el testimonio de Mashiach, o la buena nueva, que es que Mashiach es la salvación, no la circuncisión. Entonces aquí empieza esa gran discusión. Esto
que esta enseñanza de Esteban, Torá y Besorá, iba en contra del sistema y el comportamiento que había en la sinagoga, es decir, cómo se hacían la liturgia, la doctrina. Esto chocaba porque Esteban le estaba diciendo eso no es Torá y es la salvación a través de Mashiach, la Besorá. Por tanto, el desafío por tanto, Esteban está desafiando las reglas y las costumbres de la Torá oral. No estaba desafiando a la Torá de Mashiach dada a Moshe, estaba desafiando la Torá oral, es decir, las interpretaciones que se hacían en cada sinagoga y que se enseñaba en este caso en la sinagoga de los libertos. Así que empieza esta disputa, y algo muy interesante que me llamó la atención y se los traigo acá, es que puede ser que Pablo perteneciera a esa sinagoga, porque Pablo dice, yo soy judío de Tarso de Cilicia. Es decir, y aquí había gente de Cilicia. Si los de Cilicia se reunían allí, es posible que Pablo perteneciera también a esa sinagoga. Él dice, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, es decir, Cilicia, y te suplico que me permitas hablar al pueblo. Entonces, con esto solamente les quiero decir que puede ser que Pablo perteneciera a esta sinagoga de los libertos. Otra cosa interesante es que en aquel tiempo, según el Talmud, habían 480 sinagogas en Jerusalén, 480. Entonces, en algún momento Esteban estuvo enseñando en esta sinagoga y entró a esta a enseñar, y aquí entró en conflicto con la liturgia, la doctrina de hombre y la enseñanza de Torá oral. Entonces, dice, entonces los libertos, al ver que no podían con el ruach que había y la sabiduría que había en Esteban, sobornaron a varones que dijeran que le habían oído hablar a Esteban palabras de blasfemia contra Moshe y contra Hachén. Es decir, cuando dice contra Moshe, está diciendo contra la Torá. ¿Sí? Blasfemó Esteban contra la Torá y contra Dios. Eso era lo que estaban ellos diciendo, pero observe, sobornaron, le pagaron a hombres para que hablaran que esto era lo que estaba haciendo Esteban. Y agitaron conjuntamente al pueblo, es decir, y salieron estos de la sinagoga y los que estaban allí en la sinagoga a decirle, no, lo que pasa es que este hombre está blasfemando contra la Torá y contra Hachén. Y levantan al pueblo y van a los ancianos, es decir, al Sanedrín y a los sabios de la Torá, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al Sanedrín. Lo sacan de la sinagoga, lo llevan a empujones para el Sanedrín y pusieron testigos falsos, es decir, aquellos que habían sobornado los llevaron y los pusieron ahí para que estos dijeran cosas falsas. Y entonces decían estos testigos falsos, este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia contra el lugar Kadosh y contra la Torá. Ahora le agregaron que Esteban estaba hablando contra el templo y contra la Torá. Dice, pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moshe. Entonces observen que aquí están usando el argumento de acusar de blasfemia porque era la manera, según la Torá, que un hombre tenía que morir apedreado por blasfemar contra el nombre, contra la Torá, contra Dios. Entonces buscaron testigos, los pusieron allí y estos empezaron a hablar no ahora de que estaba contra la Torá y Moshe, sino contra el templo y contra la Torá. Y que, una cosa que parece ridículo, pero estaban diciéndole que Mashiach iba a destruir el templo, porque ahora está en el Sanedrín está en el templo. Y ¿cómo era posible que trajeran esta acusación si Mashiach no estaba allí? Entonces trajeron un argumento totalmente falso, y también decían que Mashiach quería cambiar las costumbres que nos dio Moisés. No habían entendido el mensaje que estaba dando Esteban. Y termina diciendo, entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un malach celestial, es decir, como un ángel, dice allí. Entonces lo veían como un malach celestial. Esto que ellos estaban mirando debió haberle llamado la atención,
Pero vamos a ver en el siguiente Shabbat qué fue lo que ocurrió. Pero el Señor estaba mandando en este momento, con lo que ellos estaban viendo, el rostro de un malach celestial o de un ángel, estaban viendo lo mismo que había ocurrido con Moshe en el Sinaí. Cuando lo vemos en Éxodo 34:29 que dice, cuando Moshe descendía del monte Sinaí con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moshe no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas, y todos vieron que la piel del rostro de Moshe resplandía, tuvieron temor de acercarse a él. Hachén estaba mostrando un rostro resplandeciente como un ángel celestial en Esteban para que tuvieran temor de él. Pero vamos a ver lo que ocurrió en el próximo Shabbat.